Caminar hacia la oscuridad, 7 verdades escalofriantes que todo el mundo ignora ahora. La noche se cernía como un manto negro sobre el pequeño pueblo de San Esteban. Las sombras se movían, danzando entre las luces parpadeantes de las casas. Algo inquietante se respiraba en el aire, un escalofrío que corría por la espalda como un susurro de advertencia. Nadie estaba a salvo. Las leyendas hablaban de un antiguo bosque donde las almas perdidas merodeaban, sus lamentos atrapando a quienes se aventuraban demasiado cerca. Pero lo que muchos ignoraban era que no solo los incautos caían en su trampa. Había secretos oscuros, verdades aterradoras que llevaban décadas ocultas. María, la anciana del pueblo, decía que cada luna llena, una sombra aparecía en el claro. No era un ser común, su risa resonaba como eco de lo desconocido. Quienes la escuchaban, caían en un profundo sopor, incapaces de moverse, como si el mismo aire pesara toneladas. Pero esa no era la única historia, los ecos en el viento llevaban consigo relatos de desapariciones inexplicables. Niños que se perdían, solo para ser encontrados vagando, con pupilas opacas y mentes vacías. El terror palpable en cada calle, los habitantes murmuran historias de figuras misteriosas que se asoman entre los árboles, con miradas penetrantes, observando, esperando. Y aunque muchos prefieren ignorar el peligro, un grupo de curiosos lanzó un desafío. Esta noche, se atreverían a entrar en el bosque, armados con nada más que linternas temblorosas y corazones palpitantes. La presión en el pecho, el sudor frío que caía por sus frentes, cada paso se volvía más pesado que el anterior. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Las risas nerviosas de los aventureros se apagaron cuando el aire se tornó denso, un silencio inquietante envolvió el claro. De repente, un grito desgarrador resonó, seguido de un retumbar de pasos apresurados. Las sombras parecían cobrar vida, girando a su alrededor, y la luna iluminó una figura en el tronco de un árbol, inquietante y conocida. Sus ojos vacíos reflejaban el horror inminente, anhelando atraparlos en su eterna pesadilla. ¿Quién se salvaría esta vez? ¿Y qué otros secretos aterradores yacen en la oscuridad? La figura en el tronco del árbol dio un paso adelante, como si la misma oscuridad la empujara. Los adolescentes, paralizados, se miraron entre sí, buscando respuestas donde no había más que miedo. Entre ellos, Laura, la más atrevida, se armó de valor. ¿Quién eres?, gritó, su voz temblando como un hilo en medio del viento. Pero la sombra no respondió. En cambio, una risa burlona llenó el aire, resonando en sus oídos como una melodía funesta. Un leve temblor recorrió el suelo mientras las sombras se alzaban hacia ellos, como brazos que esculpían aún más la oscuridad, intentando arrastrarlos. Carlos, el más religioso del grupo, empezó a murmurar oraciones en voz baja. Esto no puede ser real. Es solo un juego. Trató de convencerse, pero su mirada espantada decía lo contrario. De repente, alguien gritó otra vez, esta vez era Sofía, que había comenzado a retroceder al sentir que algo la observaba desde detrás de un arbusto. «No se acerquen». «La vi. Es real», dijo, su rostro pálido como el papel. Laura sintió una oleada de desesperación, no podían desmoronarse ahora. «No se separen. Juntos, podemos salir», exclamó, aferrándose a la mano de su amigo Javier, quien temblaba al igual que el resto, aterrados por lo que parecía transformarse en una pesadilla viviente. Mientras el grupo comenzaba a retroceder lentamente, la figura se hizo más nítida. Tenía la forma de una mujer, pero su piel era grisácea como el humo, y sus cabellos se arrastraban como serpientes. Sus ojos, 2 pozos de oscuridad, parecían absorber la luz de las linternas. «Vengan, vengan a jugar», susurró con una voz como el crujido de hojas secas.
Los adolescentes sintieron un frío intenso que se colaba en sus huesos. Sin saber por qué, dos de ellos, Roberto y Sofía, comenzaron a caminar hacia la sombra, como si fueran marionetas de un titiritero invisible. ¿Qué están haciendo? ¡Vuelvan!, gritó Laura, pero el eco de su voz se perdió entre el susurro del bosque. Era como si una fuerza desconocida los llamara, sus cuerpos eran incapaces de resistir. Carlos, con el corazón latiendo con fuerza, recordó lo que María había dicho sobre las almas perdidas. No podemos dejar que esto nos pase. No podemos permitir que nos atrape, clamó, tratando de mantener la cordura. Pero mientras hablaba, sintió un profundo sopor, como si el aire lo obligara a rendirse. Laura, al ver la lucha interna de sus amigos, decidió no permitir que eso sucediera. Agárrense de las manos, demandó con voz firme, y todos obedecieron, formando un círculo, pero cuando creyeron que tenían la situación bajo control, un destello de luz brilló entre los árboles, iluminando una abertura en el bosque. «Hacia allá, corran», gritó Laura. Sabía que cualquier salida era mejor que dejarse atrapar. Sin embargo, lo que no sabían era que el claro traía consigo su propia amenaza. Corrieron entre las sombras, sus pulseras sonando y sus latidos resonando en sus oídos. ¿A dónde los llevaría esa luz? ¿Era realmente una salida, o una trampa más? La figura detrás de ellos comenzó a reír otra vez, mientras un eco de voces perdidas resonaba en el aire: «No todos regresan». Y en ese instante, una certeza heló la sangre de los aventureros: el bosque guardaba secretos que nunca debieron ser revelados. Mientras se acercaban a la abertura, un destello fulgurante parpadeó y desapareció. La luz se extinguió, dejando solo la inmensidad de la oscuridad y una elección desgarradora frente a ellos: avanzar o rendirse. ¿Qué encontrarían en la otra parte? ¿Y qué otras verdades escabrosas los acecharían en su camino hacia el horror? Laura lideró el camino, sintiendo el aire frío como cuchillos en su piel. Cada paso que daban resonaba en el vacío, un eco espeluznante que les recordaba lo que dejaban atrás. No podían permitirse mirar hacia atrás, el terror que los seguía era palpable. Sofía y Roberto, aún hipnotizados, estaban unos pasos detrás. Sus ojos, vacíos y perdidos, reflejaban una sombra que se había adueñado de ellos. «¡Despierten!», gritó Carlos, tratando de romper el hechizo. Su voz resonó con un fervor contagioso, rebotando entre los árboles. Sofía parpadeó lentamente, como si despertara de un sueño profundo. ¿Qué estamos haciendo?», murmuró, la confusión aferrándose a su mente. «Correr. Hacia el claro», exclamó Javier, y la voz de Laura lo siguió. «Vamos, no dejen que los atrape». Con un ímpetu renovado, el grupo se apuró hacia la luz tenue que titilaba a través de las ramas. Pero la figura detrás de ellos continuaba omnipresente, su risa helada resonando en su piel, como un frío abrazo. Se adentraron en el claro, y todo se detuvo. La luz del fondo parecía más cercana y brillante, sin embargo, la atmósfera era opresiva. Un silencio sepulcral se cernía sobre ellos, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. De repente, el suelo bajo sus pies crujió, como si el terreno temiera lo que podría llegar. «Miren», gritó Laura, señalando un círculo extraño formado por dientes de león marchitos, como si fueran los restos de un ritual olvidado. En el centro, una figura se erguía, aunque esta no era la sombra escalofriante que acababan de dejar atrás. Era una estatua de un ser humano en posición de súplica, atrapada en el tiempo, con ojos vacíos que parecían observar sus movimientos. «Esto es extraño», musitó Roberto, retrocediendo un poco. «¿Es parte del juego?». Laura frunció el ceño y miró hacia atrás, temiendo que la sombra los hubiera seguido. Pero lo que vio la hizo estallar en pánico: la figura había desaparecido. «¿Dónde está?». Carlos comenzó a murmurar otra vez, esta vez con más fervor. «No deberíamos haber venido aquí. Este lugar está maldito», dijo con voz temblorosa. El viento comenzó a soplar, trayendo consigo un murmullo que parecía hablarles. «Vean lo que habéis desatado», resonó. Era como si el bosque entero estuviera despertando, y cada hoja y cada rama parecieran estar vivas.
No podemos quedarnos aquí. Necesitamos salir, insistió Laura, tirando de los brazos de sus amigos. Pero el terreno comenzó a vibrar a su alrededor, y el círculo de flores marchitas comenzó a brillar débilmente. Es ahora o nunca, dijo. De pronto, el suelo se partió con un estruendo. Todos gritaron mientras el claro se abría bajo sus pies. Una grieta negra apareció, amenazadora, y del fondo emergieron ecos de aquellos que habían estado atrapados allí antes. Voces que clamaban por ayuda, desesperación, y entre ellas, una risita familiar que heló la sangre de Laura. La sombra se había reído de ellos todo el tiempo. No todos regresan, repitieron las voces, resonando en sus mentes. Y en el borde del abismo, los amigos se encontraron ante una decisión desgarradora: saltar y arriesgarse a los secretos revelados, o dar un paso atrás y caer en la oscuridad detrás de ellos. Mientras el pánico crecía, un pequeño objeto brilló en el fondo del abismo. Era familiar algo que cada uno de ellos había perdido. Laura. No, gritaron, pero ya era demasiado tarde. Ella dio un paso hacia la luz, una sombra la rodeó y el bosque vibró una vez más, haciendo que sus corazones se detuvieran. Una risa burlona llenó el aire una vez más, resonando con un eco que haría temblar hasta el más valiente. Y mientras el grupo titubeaba al borde de la desaparición, la incertidumbre se cernía sobre ellos como una nube oscura, y la opresiva pregunta presionaba en sus corazones: ¿qué verdades estaban a punto de descubrir? El abismo se expandía ante ellos como un monstruo abierto, devorando el eco de sus gritos. Laura aún se encontraba allí, en el borde, con el objeto brillando profundamente en el pozo. Su mente giraba con miedo y curiosidad. Era el medallón que había perdido años atrás, un símbolo de un pasado que creía enterrado. Laura, gritó Sofía, con voz entrecortada, presa del pánico. No puedes hacerlo, no sabemos qué hay allí. Pero antes de que pudiera responder, la grieta comenzó a vibrar aún más, el aire se tornó denso, como si los obligara a elegir entre el dolor de lo conocido y la tentación de lo desconocido. Aunque se sentía atraída por la luz, la sombra, aquella que parecía jugar con ellos, también la empujaba a dar un paso atrás. No puedo, no puedo. Gritó Laura, sintiendo que el abismo la jalaba, como si alguien estuviera tirando de su alma. Roberto, intentando tomar control, se acercó a ella. Suéltalo, Laura. Vuelve. Eso no es más que un recuerdo, no vale tu vida, dijo, extendiendo su mano hacia ella. Pero la risa burlona del lugar resonó aún más fuerte, y el medallón brilló, hipnotizando a todos por un instante. Eso no nos ayudará. Debemos salir de aquí, ya, añadió Javier, mientras el terreno crujía a sus pies. El claro, ahora iluminado por una luz fantasmal, parecía una trampa, como si cada árbol y sombra formaran un círculo de vigilancia. Carlos, cada vez más asustado, se abrazó a sí mismo y balbuceó: este lugar no quiere que salgamos. La luz del medallón pareció intensificarse con el miedo, una invitación a descubrirlo, a arriesgarse. Laura cerró los ojos, pero su corazón latía fuerte, resonando con la risa que llenaba el claro. A su alrededor, sus amigos estaban atrapados en un juego que no comprendían del todo. Los murmullos de las voces atrapadas se volvieron más claros. Despierten y serán libres, decía una voz entre las demás, seductora y fría. Mira. Miren las sombras. Están acercándose, advirtió Sofía, temblando. Las sombras comenzaron a moverse, desprendiéndose del bosque y expandiéndose, como tentáculos buscando a quienes se atrevían a enfrentar la oscuridad. El aire se espesó con una amistad helada, que cortaba la respiración. No podemos perder más tiempo, gritó Laura, la lucha interna estallando dentro de ella. La luz del medallón palpitaba. Fue entonces cuando la risita hizo eco nuevamente, clara y peligrosa. Regresen, lo que nunca debieron tener resonó en sus oídos. Laura, aturdida, miró a su grupo, sus rostros llenos de entre duda y terror. Necesitamos una decisión. Ya no hay más tiempo. Cada uno sabía en su corazón que cualquier movimiento podría ser el último, que podrían estar eligiendo entre vidas o la condena eterna. Saltemos, juntos, dijo Roberto. Pero a medida que él decidía, se notó que un oscuro poder ya se cernía sobre ellos.
Sin pensarlo bien, Laura extendió su mano hacia el objeto brillante, sintiendo el tirón del abismo, y al instante, un estruendo sacudió el claro. La sonrisa burlona se transformó en un grito ensordecedor, como si la propia tierra llorara, la grieta comenzó a cerrarse, y así el suelo vibró bajo ellos. El grupo se abrazó, mientras la oscuridad intentó alcanzarlos. «Sujétense», gritó Laura, sintiendo que el rayo de luz se desvanecía. Pero, antes de que pudieran saltar, algo en la profundidad del abismo se movió, más allá del eco de las voces. Algo oscuro y monstruoso se preparaba para emerger. La risa retumbó una vez más, ahora con un tono de triunfo. ¿Estáis listos para descubrir los secretos de esta noche? Una sombra se alzó desde el fondo, dibujando un contorno que desafiaba todo lo visto. La verdadera pesadilla estaba a punto de revelarse, y con cada segundo que pasaba, sus destinos se entrelazaban con el horror que se desataría. Mientras la sombra se alzaba, una voz resonó en sus mentes. Algunos secretos deben permanecer enterrados, y la incertidumbre torturadora se apoderó de ellos, haciendo que la pregunta latiera más fuerte que nunca: ¿qué harían para sobrevivir, y a qué precio? El suelo temblaba bajo sus pies. La grieta pareció respirar, como si la tierra misma estuviera viva y ansiosa por tragarlos. Laura sintió el aire frío colarse por sus pulmones, apretando su pecho con un terror indescriptible. Sofía, con los ojos tan abiertos que parecían salirse de sus órbitas, giró hacia ella. «¿Qué hacemos? Esto no puede ser real», suplicó, pero su voz se ahogó bajo el rugido del abismo. Roberto fue el primero en reaccionar. «A la cuenta de 3, saltamos», gritó, tratando de aferrarse a la lógica en medio del caos. Sin embargo, en su interior, dudaba. La sombra que emergía de las profundidades parecía absorber la poca luz que quedaba, como un monstruo sediento. 1, 2, 3. La palabra resonó en el claro, pero en lugar de dar el salto, Laura se quedó paralizada, como si una fuerza invisible la atara al suelo. «Laura, el medallón», exclamó Javier, señalando el objeto brillante que ahora palpitaba con una luz ominosa. «Podría ser la clave. No lo dejes ir». La presión de sus palabras fue suficiente para que su mente se despertara del estado de trance. Se le ocurrió que podía ser un poder más fuerte que el abismo, una respuesta que podría liberarlos de este infierno. «No puedo dejarlo ir. Esa es una parte de mí», gritó, sintiendo cómo su voz se desvanecía en la turbulencia emocional. La sombra se alzó más, tomando forma, dibujando contornos que parecían humanos pero con dedos largos y garras afiladas. La risa inhumana regresó, resonando en sus mentes. «Ja, ja, ja, ¿de verdad creen que pueden escapar de mí? Suyos son aquellos secretos que buscarán o que desearán no haber encontrado». La voz se retorció, jugando con sus miedos más profundos, convirtiendo sus inseguridades en armas. Carlos, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso hacia adelante, como si un nuevo coraje fluyera en él. «No lo tomes, Laura. Eso no es tuyo. ¿Qué costo estás dispuesta a pagar?». Su expresión era de sincero temor, y su pregunta fue un eco de la intersección de sus destinos. Laura sintió que las palabras le atravesaban. El medallón, aunque brillante, la arrastraba hacia una oscuridad más profunda. El lugar semejaba un pozo sin fin, repleto de voces susurrantes que prometían revelaciones, pero que también amenazaban con inducir condenas. «¿Por qué nos atrae tanto?», musitó Sofía, mientras las sombras se retorcían a su alrededor, avanzando como tentáculos. Cada una se extendía en un intento de arrastrarlos hacia la negrura. La lucha por seguir allí o caer en el abismo era palpable, la desesperación aumentaba con cada segundo. Las sombras danzaron alrededor, y la risa, cada vez más siniestra, emergía del fondo. Todo lo que son, todo lo que desean, puede ser suyo si están dispuestos a entregarlo todo. Era una tentación inquietante, y Laura lo sabía. Miró a sus amigos, los rostros angustiados, pero aún llenos de esperanza. Ese pequeño destello era su salvación, aunque se sentía que se les escapaba entre los dedos. Sin embargo, el medallón tembló en su mano y la atrajo, como si supiera algo que ellos ignoraban. «¿Y si este objeto tiene el poder de salvarnos?», preguntó Laura, su voz entrecortada por una mezcla de miedo y deseo.
Su corazón se aceleró, la decisión se cernía sobre ella como una tormenta. No puedes caer en su trampa. Piensa en lo que puedes perder, gritó Javier, mientras todos observaban la fluctuación del brillo. Cada uno, enfrentándose a sus demonios interiores, debía decidir, permanecer juntos, luchar contra la oscuridad, o sucumbir al llamado que prometía llenar sus vacíos. El tiempo se detuvo. La sombra creciente se abalanzó, y con la voz de la oscuridad resonando en sus mentes, Laura exclamó, «Hay una manera. Debemos enfrentar nuestros miedos, pero juntos». Y en ese instante, la conexión con sus amigos se volvió primordial, la luz del medallón refulgía más intensamente, sembrando la semilla de esperanza entre la agonía que los rodeaba, pero antes de que pudieran actuar, la sombra se abalanzó hacia ellos, y en el torbellino de luces y gritos, la tierra comenzó a abrirse de nuevo, revelando un abismo aún más profundo. Bienvenidos a su verdad a su final. Resonó la voz oscura, amenazando con tragarlos en un giro desesperante de luz y sombras. ¿Pueden hacer frente a lo que realmente son, y todavía encontrar la fuerza para luchar? La llegada del misterio final ya estaba aquí, pero primero tendrían que enfrentarse a la oscuridad que vivía dentro de ellos mismos. ¿Serían capaces de salir de este infierno, o quedaría su espíritu atrapado para siempre en las sombras? Las sombras se lanzaron hacia ellos, como si tuvieran vida propia, intentando atrapar a cada uno en su abrazo helado. Laura, con el medallón aún palpitando en su mano, sintió que la energía del objeto estaba en conflicto con el terror que les envolvía. Fue un tirón mental que la llevó hasta el borde de la locura, donde la razón y el instinto se enredaban en una lucha desesperada. Juntos, gritó de nuevo, como un mantra que resonaba en su interior. No sabía si realmente podía funcionar, pero lo intentaría. Se giró hacia sus amigos, y vio la lucha en sus rostros. Sofía tragó saliva, los ojos asustados, pero también un rayo de determinación comenzó a brillar. Carlos hizo un gesto con la mano, indicando que se acercaran. Formemos un círculo, ordenó Javier, arrastrando a todos al centro de aquel claro, armado no solo con el deseo de vivir, sino con el peso del sacrificio que habían hecho por su amistad. La tierra temblaba, pero algo en la conexión entre ellos comenzó a crear una burbuja de resistencia. Cada mano que se unía, cada mirada que se afianzaba, parecía aportar un poco más de luz al mundo sombrío. Las sombras, furiosas por ver la unión que intentaba formarse, se retorcieron con violenta rabia. Desataron un grito ensordecedor que hizo vibrar la atmósfera como si el aire mismo estuviera contraído. Eso no detendrá lo inevitable, se burló la voz desde lo más profundo del abismo, reverberando con una malevolencia que hacía temblar los corazones, pero Laura no se dejaría amedrentar. Sus mentiras no son más que ecos de nuestro miedo. Exclamó, sintiendo como el medallón, en su mano, adquiría una intensidad que desbordaba las sombras a su alrededor. Nuestro lazo es más fuerte que cualquier oscuridad. Las palabras hicieron eco en el grupo, y uno a uno, los amigos empezaron a gritar, a dejar escapar sus propios miedos. Yo tengo miedo de perderme a mí mismo. Intentó Roberto, su voz desgarrada, pero en el fondo de su ser, había una chispa de luz. Yo solo quiero que todos estemos bien, soltó Sofía, y aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, su voz resonó con una fuerza renovada. Carlos levantó los puños. No somos lo que nos dicen que somos. No se lo permitan. Al unísono, todos gritaron sus verdades, cada confesión destilando un poder que llenaba aquel espacio oscurecido. A medida que compartían sus miedos más profundos, el medallón comenzó a brillar de manera deslumbrante, inundando el claro con destellos de luz. Las garras de la sombra se estremecieron y retrocedieron, rebotando contra esa luz que se arremolinaba con fuerza renovada, como si su unión activa hubiese golpeado a la oscuridad. Esto es solo el principio, resonó la voz oscura, furiosa, antes de que una ráfaga de luz ardiente los envolviera. Les haré enfrentar las verdades que más temen. La oscuridad no se queda callada, y como respuesta final de la sombra, un destello repentino estalló en su realidad. Un retumbar ensordecedor resonó mientras la tierra temblaba aún más fuerte, y la grieta que había empezado a abrirse sobre ellos se transformó en una puerta, una entrada a algo inimaginable. No, no, no,
aulló una voz desde el profundo abismo, mientras el contorno de lo que parecían visiones distorsionadas empezaba a eliminarse de a poco de sus mentes. Todas las imágenes escondidas, los secretos no revelados, esas verdades deseadas que habían estado ahogándose en sus corazones ahora emergían, aunque el costo de revelarlas era incierto. Laura sintió el frío atravesar su piel, y aunque había unidad en su círculo, cada uno de ellos también estaba enfrentando el abismo del pasado, sus historias entrelazadas, sombras que podrían arrastrarlos nuevamente. ¿Serán capaces de enfrentar lo que han guardado? Una voz burlona resonó, retumbando en el aire. Cada secreto saldrá a la luz y no todos sobrevivirán. La oscuridad comenzaba a tomar forma y Laura se dio cuenta de lo que se avecinaba. No solo la batalla contra lo desconocido, sino el desafío de afrontar sus propios fantasmas, sintiendo el peso de la verdad en su pecho, dio un paso adelante, y justo cuando iba a hablar, un grito desgarrador iluminó el aire. El círculo se rompió, el medallón titiló y un torbellino de luces y sombras los devoró de nuevo, llevándolos hacia lo desconocido. Laura cerró los ojos, aferrándose al último rayo de luz, mientras la pregunta retumbaba en su mente, ¿qué verdades estaban dispuestos a enfrentar si todo lo que conocían estaba a punto de ser desmantelado? ¿Sobrevivirían a la revelación que se avecinaba o quedarían atrapados en la oscuridad que habían desatado? El destino aguardaba, y la línea entre la luz y la sombra se desdibujaba, llevándolos a un abismo donde todo parecía posible y donde el verdadero terror comenzaba. Las luces y sombras se entrelazaban como un torbellino voraz, atrapando a Laura y a sus amigos en una danza macabra. El aire se volvió pesado, como si cada secreto que habían guardado estuviera tomando forma alrededor de ellos, susurros que se transformaban en gritos. Aquel instante suspendido en el tiempo se sentía eterno, aterrador. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura al abrir los ojos. Se encontraba en un lugar que no podía reconocer, un camino oscuro rodeado de árboles enrevesados y sombras titilantes. No estaba sola, sus amigos estaban a su lado, pero sus rostros estaban marcados por el miedo, sus miradas perdidas. Era como un sueño, o tal vez una pesadilla. ¿Dónde estamos?, murmuró Sofía, su voz temblando mientras miraba a su alrededor, buscando respuestas. Quizás esto sea lo que la voz decía, el lugar donde enfrentar nuestros secretos, sugirió Carlos, intentando mostrar valentía, pero su voz se quebraba. En ese mismo instante, un aullido desgarrador resonó en la penumbra, como si el bosque mismo estuviera vivo, clamando por algo que no lograban identificar. No. No podemos caer en la desesperación, dijo Javier, apretando los puños. Recuerden el medallón. Él nos trajo aquí por una razón, y debemos usarlo. Laura asintió, sintiendo el frío del medallón en su mano casi como un latido. Nadie podía interpretar cuánto poder contenía, pero el brillo que había emanado antes aún podía ser su esperanza. Necesitamos unirnos de nuevo. Confiar el uno en el otro. No podemos separarnos, dijo, con una firmeza que le sorprendió incluso a ella. Sin embargo, el camino se agitó violentamente. Ramas crujían y lo que parecía ser una neblina personal comenzó a formarse en cada una de las imágenes que los asediaban. Laura pudo distinguir visiones de sus propios miedos. Primeramente, una figura familiar, su padre, con una mirada vacía, reprochándole por decisiones pasadas, por no ser quien se esperaba de ella. No. No es real. Gritó Laura, pero el eco de su voz se perdió en el arbusto desconocido. La pena era palpable. La tensión revoloteó entre ellos. Todos enfrentamos algo, murmuró Roberto, cuya voz sonó más como una súplica. Es momento de hablar. Compartir. Si no lo hacemos, estamos perdidos. Las sombras comenzaron a acercarse, desdibujándose y revelando figuras de su pasado, la madre de Sofía, decepcionada por no haber cumplido las expectativas, amigos perdidos, traumas olvidados que volvían a acechar con rabia. Pero en medio de esos rostros, también vislumbraron sonrisas, amor. Un instante de luz atravesó la oscuridad. Confesemos, dijo Carlos, con agrado en su voz. Hagámoslo juntos, no era el momento de dudar. Cada uno comenzó a compartir, desnudando sus almas desnudas, dejando escapar sus secretos más oscuros. Yo tengo miedo de repetir los errores de mi madre, confesó Sofía, mientras lágrimas caían por su rostro. Temo ser un fracaso.
Las sombras parecieron retroceder un poco, a medida que el círculo se apertrechaba con vulnerabilidad, las sombras cambiaron. Las visiones comenzaron a desvanecerse, dejando al descubierto una luz tenue. Era como si cada confesión alimentara la chispa del medallón, intensificando el brillo en sus manos. «Esto es lo que nos hace fuertes», exclamó Javier, entusiasmado. La calma del momento, sin embargo, se desvaneció abruptamente cuando aquel aullido resonó nuevamente, más fuerte y atroz. La oscuridad se abalanzó hacia ellos en un ataque feroz, arrastrando a Laura hacia una nube de incertidumbre. «No, no, no», gritó, tratando de luchar. Pero en el fondo de su ser, la sabía que estaban a punto de desenterrar algo mucho más profundo que sus secretos, algo que podría cambiarlo todo o destruirlos por completo. Y justo cuando parecía que la sombra se apoderaría de ellos, el medallón lanzó un rayo intenso, bloqueando la oscuridad. Sin embargo, la conexión fue cortada abruptamente, y en la confusión alimentada por el terror, la voz burlona volvió a susurrar: «Esto no ha hecho más que comenzar». El silencio se instaló, pero el miedo se palpaba como un eco. ¿Qué pasaría una vez que sus verdades fueran desveladas por completo? La verdadera naturaleza de la oscuridad aún permanecía oculta, acechando, lista para atacar. El verdadero desafío apenas comenzaba. La luz del medallón pulsaba en sus manos, iluminando brevemente la espesura del bosque que parecía agazaparse a su alrededor, como un depredador a la espera de su presa. Laura sintió un nudo en el estómago. Sus amigos eran su única esperanza, pero también la raíz de sus peores miedos. «No se aparten», gritó, pero la voz de la oscuridad era más potente. Una sombra grotesca se desperezó, tomando forma ante ellos, con brazos alargados que parecían buscar con ansia. Laura retrocedió, sintiendo las manos temblorosas de Sofía apretadas contra su muñeca. Estaba asustada, y eso la asustaba aún más. «Confía en el medallón», dijo Carlos con firmeza, aunque su voz temblaba. Laura asintió, y todos alzaron sus manos hacia la fuente de luz para conjurar una barrera entre ellos y la sombra que se cernía. Un brillo intenso se proyectó, creando un bloque de luz que hirvió el aire, forzando a la criatura hacia atrás. Sin embargo, el grito desgarrador que emitió resonó como un eco en la profundidad de su ser, como si cada uno de sus secretos fuera un ladrillo en el muro de terror que la criatura trataba de derribar. «Deben compartir más». «Sigan», exclamó Roberto, con voz apresurada. «Nuestras verdades son la clave». Con cada confesión, el medallón brillaba más intensamente. Laura se sintió expuesta, pero sabía que no había vuelta atrás. «Yo tengo miedo de no ser suficiente», confesó, y mientras lo hacía, la figura de su padre apareció nuevamente, más nítida, más evidente. «Ese miedo me consume». Las sombras a su alrededor reaccionaron, titilando con cada palabra. Sofía rápidamente se unió: «Mi madre se fue y nunca regresó. Esa culpa me carcome». Cada confesión parecía restar poder a la sombra, pero también dejaba al descubierto nuevos aspectos de su vulnerabilidad. El bosque vibró con lamentos, mientras las figuras de sus seres queridos cobraban vida, fusionándose con las sombras. La madre de Sofía apareció, mezclada con un vaho oscuro. «¿Por qué no me salvaste?», murmuró, haciendo que Sofía se encogiera. «No es real», gritó Carlos, pero su rostro mostró que el temor también lo dominaba. Era el turno de Javier. «No quiero perder a los que amo. Siento que siempre estoy un paso detrás de todos». Su voz se desvaneció con las últimas palabras. El medallón comenzó a vibrar intensamente, lanzando destellos, mientras la tormenta de emociones mezcladas crecía. «Vamos, sigamos». «Juntos», exclamó Laura, animada por una chispa de coraje al ver cómo sus confesiones resonaban en respuesta a las sombras. «Compartan sus verdades más dolorosas. Hagámoslo». Sofía, Carlos, Javier y Roberto comenzaron a desahogar sus almas, creando un ecosistema de verdades crudas que se entrelazaban, nutrían el brillo del medallón. Cada historia era un ladrillo lanzado contra la figura oscura que se resistía a ser destruida, pero la sombra gritó, una mezcla de dolor y furia: «Sus verdades son mi alimento». Un temblor sacudió el suelo, expulsando a Laura hacia atrás. «Aguanta», gritó Javier, extendiendo su mano.
Pero en ese instante, la sombra estalló, enviando luces destellantes en todas direcciones. La sonrisa burlona de un ser desconocido emergió de la bruma, recordándole la voz que había reclamado su atención. El tiempo se agota, el pánico invadió el grupo. La oscuridad aún no había sido vencida. Laura sintió que su corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio de lo que estaba en juego. Debemos unirnos de verdad. Nunca vamos a estar a salvo hasta que enfrentemos esto completamente. El entorno se llenó de gritos, revelaciones desgarradoras y una inminente sensación de pérdida. Y en medio de todo ese caos, una sombra se alzó, el verdadero rostro de su miedo. Un viento helado recorrió el camino, y en la distancia, algo más comenzó a moverse, distorsionado pero inconfundible en su naturaleza. Laura miró a sus amigos. Algo más viene, la pregunta resonó en el aire. ¿Podrían realmente enfrentar la nueva amenaza, o estaban preparados para caer en la oscuridad que los acechaba? La verdadera batalla aún estaba por comenzar. La oscuridad se expandió como un manto sobre ellos, aplastando la luz del medallón, que apenas podía mantenerse encendida ante la abrumadora negrura. Laura sintió cómo sus amigos se acercaban más a ella, pero el terror lastraba sus pies, volviéndolos estáticos, como si la sombra se alimentara de su miedo. ¿Qué hacemos?, susurró Sofía, con la voz entrecortada. Su mirada, llena de terror, solo reflejaba el de todos. Laura se sintió como si el aire se le escapara, la presión del momento casi la estrangulaba. Debemos luchar, gritó Roberto, mientras una nueva sombra surgía desde más allá de los árboles, una figura etérea que crecía en presencia a medida que se acercaba. Tenía una forma humana, pero sus ojos eran solo vacío, como ventanas al abismo. Mientras más miedos compartamos, más poder perderá, se recordó Laura a sí misma, mientras su corazón palpitaba violentamente. Se armó de valor y tomó una respiración profunda. Nosotros somos más fuertes juntos. No dejemos que esto gane. Carlos observó a Laura, sus ojos llenos de determinación. Dilo. Tu miedo es nuestra fuerza. Exclamó, animando a la amiga. Laura pensó en su padre, en sus inseguridades, en cómo lo había perdido todo. Al compartir su miedo más profundo, sintió que la energía del medallón se intensificaba. Se obligó a hablar otra vez. Mi peor miedo es que algún día pueda perderlos a todos ustedes. No quiero vivir sin mis amigos cerca. Al pronunciar esas palabras, el medallón brilló fuertemente, como si el vínculo que la unía a ellos generara un rayo de luz capaz de desafiar la oscuridad que las envolvía. La sombra se agitó, como si el sonido de su voz hubiera herido algo profundamente. Un grito desgarrador escapó de ella y resonó en el corazón de quienes estaban allí. Sofía, sintiendo la fuerza de Laura, decidió seguirle el juego. Yo también. Tengo miedo de ser abandonada. No puedo ser yo sin ustedes. La energía del medallón creció en su conjunto, y desenfrenadamente, los amigos empezaron a compartir sus verdades. Carlos, inspirado, reveló, mi verdadero miedo es nunca ser lo suficientemente valiente para protegerlos cuando más me necesitan. Los rumores de la sombra se detuvieron por un instante. El grupo, ahora invadido por una aura luminosa, vio cómo la sombra parecía tambalearse, incapaz de soportar el peso de sus verdades. El viento soplaba con fuerza, como si se uniera a ellos para desafiar al ser oscuro. Sigue. No te detengas. Gritó Javier, mientras su voz metálica resuena en el aire tenso. Mi verdad es simple, siempre he creído que no soy digno de amor. Siempre he querido ser amado por quien soy, y siento que nunca lo lograré. Un estallido de luz surgió del medallón, iluminando incluso los rincones más oscuros del bosque. La sombra, oliendo la derrota, creció de tamaño, rodeándose de un aire violento. Sus miedos son mis cadenas, gritó, convenciéndose de que podía resistir. Resistiremos, se dijo Laura, mientras sentía cómo la conexión entre sus corazones se fortalecía. Pero al mismo tiempo, en algún lugar detrás de la sombra, algo más comenzaba a moverse y su esencia se alternaba con un sentimiento de desesperación. Se volvió hacia sus amigos. ¿Alguien lo siente? Lo siento, murmuró Carlos, sintiéndose abrumado.
El aire se volvió pesado de nuevo, y Laura, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, sabía que la batalla todavía no había terminado. Algo más estaba llegando, una presencia ominosa que superaba la sombra. La oscuridad se apoderó del entorno, haciendo levitar la tensión. Al mirar hacia lo desconocido, Laura se dio cuenta que esta vez, no solo era la sombra lo que debían enfrentar. En el horizonte, dos ojos brillaban como el fuego, eran el eco de lo que más temían. El medallón comenzaba a parpadear de nuevo, pero ahora era un aviso, un grito, como si supiera que su poder iba a ser puesto a prueba de nuevo. No estamos a salvo de esto, pensó Laura, sintiendo el frío en sus huesos. Prepárense, les advirtió mientras el paisaje se oscurecía aún más. La pregunta flotaba en el aire: ¿persuadirían a la próxima sombra antes de que devorara el último rayo de luz? El eco de los secretos resonaba como un tambor en la oscuridad. Los amigos se encontraron a punto de desmoronarse, pero algo los mantenía unidos, la propia certeza de que prevalecerían. Laura, con el medallón palpitante en su mano, sintió como la luz vibraba y la calidez de sus amigos alrededor le infundió valor. El resplandor creciente comenzó a posicionarse como un faro en medio del caos que les rodeaba. Ojos en la oscuridad, murmuró Sofía, apretando su mano. Laura sintió, recordando el horror que se cernía sobre ellos. Recordar la sombra que había intentado atraparlos se hacía necesario. Comprendieron que no podían dejar que ese terror les robara la esperanza. Debemos enfrentar esa oscuridad de frente. Gritó Laura, sintiendo que cada palabra podía ser un ladrillo en la construcción de su futuro. Estamos contigo, respondió Javier, pero el miedo aún manchaba sus corazones. La sombra que se alzaba frente a ellos se expandía, como si respondiera a su desafío. Los ojos brillantes emanaban una energía desconcertante, como el fuego que devoraría todo lo que alcanzara. Entre más se unan, más la oscuridad crecerá, ripostó la sombra, burlona. Pero Laura no permitiría que su voz temerosa les afectara. No hay nada que temer cuando estamos juntos, exclamó la joven, su voz resonando como un eco de determinación mientras giraba hacia sus amigos. Con un movimiento rápido, levantó el medallón, y una corriente de luz surgió envuelta en su esencia. Es nuestro momento. Cada amigo, como si estuviera bajo un hechizo, comenzó a compartir su verdad a voz en cuello, gritando en un canto de resistencia. Yo estoy aquí porque tengo miedo de ser olvidado, gritó Carlos, su voz resonando a través del lugar. La sombra vaciló, como si cada palabra fuera una puñalada en su tejido oscuro. Y yo tengo miedo de no ser digno de sus amistades, exclamó Sofía, sintiendo que la luz comenzaba a ocupar su corazón, alejando la penumbra. La sombra se encorvó, su forma se desgastó, pero en el aire había fricción. Sus verdades me alimentan, serán mi prisión. Retumbó, intentando recuperar lo que había perdido. Pero el círculo de amigos continuó adelante. Las sombras que habían salido a cazar comenzaron a desvanecerse, y los ojos de fuego parecieron titilar. Hay una razón detrás de cada temor, dijo Javier, con el sudor perlado en su frente. Estamos aquí para deshacernos del miedo de ser inadecuados. Aceptamos nuestra vulnerabilidad y estamos listos para lo que venga. Con cada grito, el medallón relucía intensamente, creando un escudo sobre ellos. La sombra, ahora encapsulada por esa luz, comenzó a achicarse, su risa se convertía en un susurro distante. Laura sintió la energía girando a su alrededor, como si la unión de sus verdades fuera un catalizador, formando una barrera protectora. No dejemos que se escape, vociferó Laura, el deseo de victoria vibrando en su pecho. La sombra, ahora tambaleándose, se encogió frente a su luz, mientras el bosque comenzaba a temblar. Un desgarrador grito emanó de ella, el aire se tornó denso mientras las garras negras se retiraban. Laura y sus amigos, con fuerza renovada, buscaron un momento de paz en el que la verdadera luz brillara. A lo lejos, la grieta que había abierto el abismo se cerró lentamente, tratando de mantener un último agarre sobre sus destinos. Y aunque no había certeza de que todo había terminado, la oscuridad retrocedía al sentir el calor de sus voces y de su unión. Con un último grito lleno de fuerza, se unieron. Nosotros somos luz. Y juntos, nada podrá detenernos.
Y al unísono, la chispa de unión iluminó hasta el último rincón del bosque, proyectando sombras propias hasta la periferia, donde el abismo había comenzado a tragarlos, los ojos de fuego se extinguieron, y en un parpadeo, el aire comenzó a despejarse. Laura sintió como la presión se disipó. Frente a ellos, un resplandor se convirtió en un camino despejado, bañado por el brillo de la luna nuevamente. La oscuridad se había vuelto a retirar detrás de los árboles, y con un último susurro de liberación, la sombra no volvió a ser vista, se miraron unos a otros, respirando en la calma que seguía. ¿Lo logramos?, preguntó Carlos con una mezcla de incredulidad y esperanza. Laura sonrió, sintiendo que un profundo alivio nublaba su corazón. Lo hicimos juntos, respondió, aferrando el medallón que aún brillaba tenuemente en su palma. Una mezcla de risas y sollozos envolvieron el claro, como si su propia versión de una nueva vida comenzara, no manchada por los terrores del pasado, sino fortalecida por la luz que habían dejado salir. Se abrazaron, dejando que la conexión perdurara y sus emociones fluyeran por fin sin ser reprimidas. Entonces, sabían que no solo habían enfrentado sus miedos, sino que habían creado un camino de luz hacia adelante. Cada uno con su historia, cada uno con su verdad, todo fue suficiente para iluminar el abismo más oscuro que un día había intentado arrastrarlos. Y desde aquel momento, caminarían con la certeza de que la luz siempre prevalecería si decidían alimentar sus corazones con la fuerza de su amistad. Ahora que la pesadilla había pasado, era el momento de despedirse del oscuro bosque y avanzar por el sendero iluminado que se había manifestado, sintiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse ahora al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dan un like para que podamos seguir creando más relatos increíbles. No olviden dejar sus comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final épico, sus voces son importantes. Comparte este video inmediatamente con al menos 5 amigos que también necesiten seguir escuchando estas historias. Hazlo ahora.